Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a a este nuevo encuentro, a esta quinta conferencia de la serie de conferencias Propiedad Intelectual en América Latina y el Caribe, que como ustedes saben forma parte del ciclo de extensión de formación continua en propiedad intelectual de la Flaxo Argentina, en especial de la maestría en propiedad intelectual. Hoy tenemos el gusto de compartir esta charla, este encuentro con Javier Freire Núñez. Ahora voy a hacer la presentación formal de él. Recordarles a aquellos que vienen habitualmente a estas reuniones, antes de empezar, que los certificados van a estar listos en 2, 3, 4 semanas a lo sumo, que Rocío se los va a estar enviando. Es un certificado por encuentro y que si ya se inscribieron en alguna de estas conferencias no hace falta volver a inscribirse para las próximas que siguen, que son las de septiembre, octubre y noviembre. Aquellos que ya participaron de las otras conferencias saben cómo es la dinámica. Para los nuevos, las nuevas, les cuento brevemente. Este es un tipo de encuentro orientado a la comunidad en general, comunidad académica, científica, tecnológica, público en general, que tiene interés en el ámbito de la propiedad intelectual y en la búsqueda de conversar sobre temas emergentes, actuales, de propiedad intelectual. Hacemos una conferencia de unos 40 minutos aproximadamente y luego de ese tiempo abrimos un espacio de preguntas, de comentarios, de intercambios con el conferencista. Que les voy a pedir que anoten las preguntas o comentarios en el chat, los vayan dejando, yo los recojo y se los digo al final de la conferencia a Javier todos juntos para hacerlo de la manera más ordenada posible. Bueno, dicho esto, entonces voy a presentar a Javier y luego ya pasamos a la conferencia. Javier es abogado y magíster en propiedad intelectual de aquí de nuestra casa de estudios, la Flaxo Argentina. Es corresponsal del Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia de Múnich, Alemania. Es árbitro de la revista Propiedad Inmaterial de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la maestría en Derecho Digital de la Universidad Casa Grande de Ecuador. También colabora como director y jurado de tesis de nuestra maestría en propiedad intelectual y ha sido director nacional de propiedad industrial de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de Ecuador. También trabajó como asesor internacional en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Dada este pequeño resumen de esa trayectoria de Javier, él va a hablar sobre un documento que fue realizando con otros colegas de Max Planck, y el título de la conferencia es Un nuevo marco latinoamericano en el derecho de patentes hacia un instrumento regional que priorice el interés público para la protección de los intereses sociales, económicos y ambientales. Bueno, querido Javier, te dejo la palabra. Te escuchamos, vas a compartir una presentación seguramente, cualquier cosa yo estoy acá para colaborar con estos aspectos. Gracias, querida Solter Liz. Más bien muy complacido y mi gratitud especial a la Flaxo Argentina y la maestría en propiedad intelectual que vienen desarrollando año a año en la facultad, y para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y a las personas que nos miran desde las redes sociales y compartir este tema importante para la región. Así que nada, entraré en detalle y mientras conversamos un poquito respecto a la presentación, quería comentarles que este es un trabajo que se viene desarrollando ya hace aproximadamente 5 años con los colegas del Instituto Max Planck, y la iniciativa que igualmente más adelante les voy a dar a conocer de qué se trata y un poco los detalles del trabajo que venimos realizando. Quisiera, por favor, querida profesora Terli, si se está mirando la presentación. Ahí está, se ve perfecto, Javier, sí. Ok, muchas gracias. Bien, entonces como les iba diciendo, este es un trabajo que surgió a partir de los proyectos de investigación que se van presentando en el Instituto Max Planck, y que los investigadores que van desarrollando estos temas hacen algunas intercambio de experiencias a nivel de la región y también de otras partes del mundo. Bien, para la conferencia yo he preparado el siguiente esquema. Primero una introducción, luego hacer una propuesta de lo que es el instrumento internacional y finalmente unas pequeñas conclusiones respecto a lo que deviene del instrumento
internacional o regional, como lo hemos llamado. Un poco para entender sobre qué estábamos investigando y sobre la preocupación que tienen los compañeros de investigadores del Masplan, era como una introducción, ¿qué está pasando con el sistema de propiedad intelectual y específicamente el sistema de patentes en los países de Latinoamérica y el Caribe? Y la pregunta principal que me la hago es, ¿los sistemas de propiedad intelectual podrían considerarse instrumentos de política pública para liberar el potencial en tema social, cultural y económico de un país? Esta pregunta, que es general, también me la guardo para el final y contestaré en base a lo que les voy exponiendo. En la introducción hay varias visiones y aspectos en los que se podría determinar cuál ha sido la evolución de los temas de propiedad intelectual en Latinoamérica y a nivel mundial. Pero hay una que es fundamental sobre el derecho de patentes, porque sobre eso vamos a tratar. Y a las personas que de pronto están incursionando en estos temas del derecho de patentes, en la propiedad intelectual, es importante situarles también en el tema. Las patentes de invención son aquellas creaciones del intelecto humano que vienen a satisfacer o cumplir las necesidades del ser humano y también de las empresas y lo que va pasando en el mundo, ¿no? Un ejemplo clásico es de imprenta, una creación intelectual, ha servido por décadas y años para solucionar algunos aspectos de la vida humana. Y así podríamos dar ejemplos, ¿no? El automóvil, etcétera, que han sido creaciones que en efecto han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Y es por esto que me gustó mucho traer un poco la historia de cómo este tema de las invenciones ha sido un debate a nivel interno de los países y a nivel incluso multilateral en el pasar de los años. Tenemos digamos, uno de los primeros referentes o uno de los primeros datos a nivel histórico es en Florencia en 1421, cuando se le otorgó a Filipo un invento de una embarcación revestida, que lo estoy reflejando ahí, revestida de hierro, y prácticamente este inventor lo que hizo fue establecer ese mecanismo en donde yo podía trasladar cierta mercadería de un lugar a otro, y esta era la invención, ¿no? Y lo que buscaba era reducir los costos de transporte de mercaderías y especialmente de mármol por los ríos. Entonces, esta era la solución a ese problema, ¿no? ¿Cómo voy a transportar las mercancías de un lugar a otro y abaratando costos, ¿no? Esto fue en junio de 1421 y aquí es algo importante que le otorgan la exclusividad por 3 años, pero luego de que venzan esos 3 años, que el invento esté al amparo del Estado, o sea, que sirva y que después se difunda. Entonces, comenzamos ya desde ese modo, cómo las invenciones o cómo las soluciones técnicas a un problema, si bien responden a una necesidad actual, pero también el Estado está detrás para poder establecer ciertas condiciones a esas, digamos, atributos de propiedad intelectual. Y luego, en 1474, tenemos el Estatuto de Venecia, en el cual se otorgaba la exclusividad o la protección de las invenciones por el lapso de 10 años. Igualmente, tenemos posteriormente, en 1623, el Estatuto de los Monopolios, en donde se daba la exclusividad por 14 años de protección a las invenciones. Y vamos a ver ciertas consideraciones que tuvieron esa normativa en aquella época, ¿sí? En donde en Inglaterra y Francia eran en ese tiempo, digamos, los países en donde se desarrollaban muchas invenciones, e incluso hay datos en el tema de cuáles fueron los criterios bases para determinar cuál es el sistema de patentes en esa época. Una de las consideraciones que contenía el Estatuto de Monopolios, por ejemplo, era la excepción para uso oficial. ¿Qué quería decir excepción para uso oficial? Que es decir, la patente estaba subsumida
a que si existe una necesidad del Estado a tener atributos sobre esa patente, pues se la podía, digamos, atraerla para el Estado. Había incluso concesiones que eran condicionadas, por ejemplo, a no ser perjudiciales para el Estado o el comercio. Mantenía los privilegios de introducción, es decir, la apropiación de inventos de extranjeros. Aquí hago un paréntesis cuando hablamos de apropiación. En los franceses, por ejemplo, en el Estatuto de Venecia, y perdón, los italianos también y franceses, cuando decían, habían invenciones que estaban en Europa rodando, algunos inventores se trasladaban no con tanta facilidad, pero tenían exposiciones a nivel internacional de sus invenciones. Entonces, cuando existían esas exposiciones de las invenciones, muchos de ellos también, digamos, entre comillas, las copiaban o se las miraba. Y como lo llamaban en Francia, decían era más que copia, era una asimilación de la tecnología. Y cuando acuñan el término de asimilación, eso quería decir el mejoramiento de la tecnología que existía en su momento. ¿Sí? Entonces, gran parte de los, digamos, entendidos en la materia en ese momento establecían una apropiación de los inventos en extranjero, ¿ok? Y luego también aparecía algo fundamental que es parte del sistema actual de patentes, el tema de la divulgación. ¿Y para qué era esto? Para el progreso tecnológico. ¿Y qué significa la divulgación? Y en la actualidad que también funciona ese criterio en el sistema de patentes. La divulgación tiene que ver con que ese invento o ese aparato o esa creación sea divulgada para que a su vez otros la puedan mirar y puedan mejorar el tema de la invención, ¿no es cierto? Ustedes han visto muchas de las invenciones que tenemos hoy por hoy han sido producto de un mejoramiento constante en determinadas situaciones. Por ejemplo, algo muy claro en la bombilla eléctrica que finalmente terminamos con incluso la incandescente y luego la fluorescente, etcétera. En el tema de los teléfonos móviles también vemos la evolución, como en un momento teníamos los teclados y luego teníamos ahora el touch y tenemos más invenciones respecto de un mismo producto, ¿ok? Entonces, la divulgación es uno de los criterios fundamentales que tiene el sistema de patentes para que se pueda fomentar el progreso tecnológico. Y esto no es que se lo inventó ahora, como les decía, esto estuvo ya en el Estatuto de Venecia en 1474, se establecía ya como digamos, una especie de limitación, más que limitación, sino una facultad que tenía el investigador a cambio de entregarle una exclusividad por cierto tiempo de su invención. Y eso es importante explicarles por qué la exclusividad y por qué el tiempo de protección. Es decir, si yo creo un mecanismo o una solución técnica, yo le voy a pedir al Estado que me proteja durante 10 o 3 años. ¿Para qué? ¿Qué me beneficia a mí el tiempo de protección? Es que yo sea exclusivo en el mercado, es decir, que nadie pueda hacer algo parecido o igual a lo mío. Y por esto yo puedo imponer un precio en el mercado, ¿sí? Ya en términos comerciales, la patente me significa a mí una ventaja competitiva respecto a la recuperación de lo que pueda hacer, cuánto invertí por descubrir, o más bien por descubrir, por desarrollar cierta tecnología, el tiempo que me ha costado y lo que invertí por eso. Entonces se tiende o se justifica el tiempo de protección respecto a aquellos inventores o aquellos creativos que invirtieron tiempo, esfuerzo y dinero para recuperar esta inversión que lo hicieron. Entonces, así se justifica, digamos, el tiempo de exclusividad sobre una patente. También quiero comentarles que adicionalmente en ese tiempo se podían conceder patentes para cualquier dispositivo nuevo e ingenioso no hecho anteriormente, ¿sí? Ya igual siguen hasta la actualidad los criterios de patentabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estatuto de Venecia se establecía que pueden entregarse una patente a cualquier dispositivo nuevo o ingenioso,
¿ya? Cuando hablamos de ingenioso, hablamos del tema de el nivel inventivo en la actualidad. ¿Y qué significa el nivel inventivo? Es los pasos que hice fundamentales para que la tecnología que ya existía, ahora pues le doy una aplicación nueva o una aplicación que antes no la tenía, entonces eso es el nivel inventivo. Los pasos que doy para que esto tenga una nueva forma de expresarse o una nueva forma de solucionar un problema técnico, hablando exclusivamente en el tema de patentes. Y que no haya sido hecho anteriormente. Aquí involucra el tema del requisito actual que es de la novedad, que en la actualidad es la novedad mundial. Es decir, si yo invento hoy en Ecuador o en un país, invento un aparato y yo llevo a la oficina de propiedad intelectual a que esta invención sea protegida, me otorgará un certificado, pero el examinador de patentes va a verificar si efectivamente la patente o este instrumento no se encuentra en otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, esa se llama la novedad a nivel mundial. Si existe una solución igual a la que yo estoy planteando en Ecuador, pues no cumpliría el requisito de novedad y la patente puede ser negada. El requisito de novedad es importante en la actualidad, incluso para la experimentación, los estudios que hacen las universidades a nivel de investigaciones respecto a si no estarían violentando una patente o puede ser utilizada por la excepción de experimentación que dan las normas de propiedad intelectual. Entonces, esta introducción con una parte histórica me sirve para comentarles que los sistemas de propiedad intelectual en el sistema de patentes tienen, por un lado, sí el tema de exclusividad, pero también tienen algunas condiciones que los inventores deben cumplir a los efectos de los intereses nacionales de cada uno de los países. Un ejemplo muy conocido y muy clásico y que incluso se ha escrito mucho sobre eso y apartándonos del tema de patentes en el derecho de autor, en las obras literarias, ¿no? En gran parte en Estados Unidos en algún momento no se protegía los derechos de autor. ¿Y qué pasó? Ahí tenemos el primer, incluso de Charles Dickens, que escribe en American Notes, es una obra que les recomiendo, en donde él se queja del sistema de Estados Unidos. ¿Por qué no protege? Porque él de Londres fue a exponer su obra en Estados Unidos y cuando él regresó se dio cuenta que su obra estaba siendo reproducida masivamente en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos el criterio justamente era fomentar el tema de la cultura y fomentar el tema del acceso a los bienes culturales de educación. Entonces, por un buen tiempo, Estados Unidos no protegía el derecho de autor. Eso como dato interesante que lo puedan tener y que podamos también reprensarlo a la actualidad. Bien, un poco con esa introducción les quería comentar incluso una parte histórica de lo que significó en la América Latina y el Caribe el tema del derecho de propiedad intelectual masificado a nivel internacional. En, a nivel mundial, nosotros tenemos que el acuerdo ADPIC, que es de la Organización Mundial de Comercio, que prácticamente hoy ya estamos a 30 años de su vigencia, en 1995, en enero, que se promulgó y que fue el anexo C relacionado a los derechos de propiedad intelectual, fue un esfuerzo gigante que vino incluso de toda una tradición de lo que pasaba en el comercio internacional desde la adopción del Convenio de París hasta el Convenio de Berna, que son dos instrumentos a nivel mundial históricos que manejaban temas de derechos de autor, por un lado, por el Convenio de Berna y la propiedad industrial, patentes, marcas, con el Convenio de París. Entonces, en los debates, antes del nacimiento del acuerdo TRIPS o ADPIC, cada uno de los países en América Latina tenía una norma especial, inclusive antes de la vigencia de la PIG, si hablamos al nivel de la región andina, teníamos decisiones andinas que ya trataban estos temas de manera un poco marginal, ¿no? No en una sola norma que trataban todos los conceptos de propiedad intelectual, sino de manera aislada. Todavía algunos países como Argentina, por ejemplo, tienen normas
específicas sobre derecho de autor y normas específicas sobre propiedad industrial o marcas, si se quiere, y otros países como Ecuador tenemos una norma en la cual involucran todos los temas en un solo cuerpo normativo. Entonces, anteriormente, como les decía, en América Latina, muchos de los países, a raíz de la aprobación del acuerdo ATPIC de la OMC, tuvieron que adecuar su normativa. ¿Y por qué es importante mencionar el tema del ATPIC? Porque esta norma internacional lo que busca es armonizar los, las legislaciones en propiedad intelectual y estableció estándares mínimos. Por ejemplo, en la historia, como les decía, algunos países no protegían, por ejemplo, patentes farmacéuticas, unos tenían un tipo de protección, como les dije ahí en la historia, unos concedían 5 años, 15 años de protección exclusiva sobre las patentes. Y lo que hizo el acuerdo TRIPS, API, es establecer un estándar mínimo. Y este fue el tema de los 20 años. Entonces, hoy por hoy, en el mundo, al menos en Latinoamérica, las patentes son protegidas por el lapso de 20 años. Y esto en cualquier ámbito de la tecnología, así lo estableció la PIC. Entonces, es importante traer a colación el tema del acuerdo ATPIC porque tiene las bases sobre las cuales muchas de las normativas, incluso regional, se han incorporado a esta. ¿Y por qué se lo hizo de esta manera? Porque la Organización Mundial de Comercio tiene también entre sus cláusulas que aquellos países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio inmediatamente adoptan los acuerdos que son parte de la Organización Mundial de Comercio. Y en efecto, por ejemplo, el acuerdo ATPIC establecía incluso tiempos para que cada uno de los países acople su normativa al acuerdo ATPIC. Por ejemplo, en 1995, lo que se decía, y ahí algunos países acogieron eso, ¿no? El acuerdo ATPIC establecía tiempos de acuerdo al nivel de desarrollo de los países. A los países desarrollados, pues su vigencia era casi inmediata. En otros países como los desarrollados o en vías de desarrollo, establecían tiempos de entre 5 años para la adopción de la normativa y en un caso, por ejemplo, específico era 15 años para aquellos países que no protegían por el derecho de patentes a los productos farmacéuticos. El único país que se acogió a esa excepción, o sea, que permitía el acuerdo ATPIC, era la India. ¿Sí? La India tardó en adoptar una normativa de patentes de protección de los medicamentos. Y hoy por hoy, anecdóticamente, lo que podemos decir, y de la India tenemos, es uno de los países, si no es el primero, el segundo, en la producción de medicamentos genéricos. También algo que pueda llamar la atención en los digamos, acuerdos multilaterales y esto que en el futuro pasó con los países, en específico, por ejemplo, Argentina, hasta el día de hoy, no ha podido llegar a una conclusión de su acuerdo con la Unión Europea y uno de los puntos muy, digamos, neurálgicos y que Argentina protege porque su industria también es el tema de la protección de datos de prueba. Este capítulo, que normalmente suelen estar en los acuerdos multilaterales, acuerdos internacionales que firman los países con cierto sector, como en este caso la Unión Europea, el tema de datos de prueba ha sido una de las cuestiones que un poco ha, no quiero decir ha bloqueado, sino se mantiene en constante debate y la atención que incluso, porque la justificación de Argentina era que tiene una industria muy fuerte en el tema de generación también de medicamentos genéricos, una industria que genera no solo innovativos, también sino genéricos. Y por esto, digamos, como una especie de protección a su industria, es que no se ha llegado todavía a concluir el tema de esas negociaciones. En Ecuador, en la comunidad andina, finalmente sí, con el acuerdo con la Unión Europea, actualmente se establece la protección de datos de prueba para productos farmacéuticos y para productos agroquímicos. Entonces, ¿por qué está también esta introducción y esta explicación del acuerdo ATPIC? Porque si bien es cierto, existen, digamos, estándares mínimos que hay que establecer en las normativas, que de hecho así lo hizo. En el caso del Ecuador, por ejemplo,
la ley de propiedad intelectual que fue adoptada en 1998 era justamente por la exigencia del tema de la TPIG. Nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo hasta el año 2000, teníamos 5 años, según lo establecía la TPIG. Y de entre los países que se tomaron ese tiempo estaba Chile. Chile adoptó su normativa en el año 2000. Nosotros en la comunidad andina se aplicó el tema específico que les estoy comentando, la decisión andina 486, que establecía temas de derecho de propiedad industrial, marcas, patentes, y fue igualmente en 2000-2001, ¿sí? Entonces, como les decía, esta normativa, el ADPIG, trae ciertas condiciones interesantes que hasta el día de hoy algunos países todavía no lo han puesto en práctica y digamos por esa también un poco asimetría entre los países en desarrollo y países desarrollados. Se estableció, por ejemplo, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual la Agenda para el Desarrollo. Y en esta agenda para el desarrollo, lo que hacía la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es de alguna forma mirar hacia los países en desarrollo y ver de qué manera se puede establecer políticas de propiedad intelectual, políticas públicas a fin de que se pueda desarrollar y existir un progreso tecnológico en los países de Latinoamérica y otros países en vías de desarrollo, que no son solo América Latina, ¿no? Algunos que también están, que son desarrollados y que establecen ciertos mecanismos de protección de su industria, por ejemplo. Entonces, visto esto, un poco para comentarles que el Instituto Max Planck, conjuntamente con la iniciativa de Smart IP de Latinoamérica, esta es una iniciativa justamente del Instituto para la Innovación y la Competencia. Es un instituto de investigación de la Sociedad Max Planck para el avance de la ciencia y tecnología ubicado en Múnich, Alemania. Y quería comentarles de esto porque lo trajimos, porque igualmente tuve el honor de participar y ser parte del equipo investigador que estuvimos en Múnich durante el tiempo de investigación con beca de investigación, de estancia de investigación, en donde se iba debatiendo con otros colegas argentinos de Brasil, de Colombia, se iba debatiendo qué mecanismos se puede utilizar desde la experiencia como funcionarios públicos de oficinas de propiedad intelectual, como investigadores de estos temas, como inclusive dentro del pool de investigadores del Instituto Max Planck, existen personas que han trabajado como parte del equipo negociador de varios instrumentos internacionales de Argentina, Brasil, para negociar los acuerdos de propiedad intelectual también, ¿no? Entonces, lo que hizo esta iniciativa es generar grupos en Argentina, Colombia, Brasil inclusive, en la Universidad de Buenos Aires, está en Sao Paulo, Universidad de Sao Paulo, está en Colombia también externado, en donde se crean los grupos y hay ciertas líneas de investigación. Entre esas está la línea del tema de patentes, ¿no? Y en esta línea de investigación lo que se hizo fue proponer en una línea de investigación que es el instrumento regional para el tema de propiedad intelectual relacionado al tema de patentes. ¿Y cuál es el objetivo principal de esa línea de investigación que hoy por hoy tiene el Instituto Max Planck? Por un lado, es garantizar que el sistema de patentes funcione adecuadamente como una herramienta de política pública. Primer tema. ¿Qué es lo que busca también? Entre el objetivo es equilibrar los derechos de los inventores, de aquellos que yo les comentaba sobre, por ejemplo, la exclusividad, con los intereses sociales y ambientales de la región, promoviendo el acceso equitativo a los beneficios de la innovación y contribuyendo al desarrollo sostenible. También el objetivo es favorecer la adopción de un sistema de patentes que mejor se adapte a las capacidades tecnológicas y a sus necesidades y prioridades socioeconómicas. ¿Qué es lo que hicimos también con el equipo investigador y lo que venimos haciendo, las reuniones que se han hecho en distintos países de América Latina? Es que con la experiencia que tienen en el conocimiento de las normas internacionales y locales, ir mirando de qué manera se puede establecer un documento en el cual sea opción o una herramienta para los países de América Latina y el Caribe. Es decir, que el documento tenga tal análisis al punto de que las oficinas
o, digamos, si se quiere adoptar, por ejemplo, como lo ha hecho con el ATPIG, como otros acuerdos internacionales que van a través del Congreso Nacional a ser ratificados y luego pues adoptados como ley nacional, es que se pueda tener una opción respecto al otro lado, ¿no? El tema del sistema de patentes. ¿Cuáles son los beneficios que puedan tener los países de América Latina y el Caribe de la utilización del sistema de patentes, pero con otra visión y también enmarcado en lo que te da el acuerdo APIC? Es decir, la libertad que tenemos los países para adoptar cierta normativa en el tema de, por ejemplo, el examen de patentes, en el tema de las excepciones de limitaciones. Entonces, son una serie digamos, disposiciones que permite que los países puedan irlas mirando y de alguna manera se puedan ir incorporando en sus normativas. Bien, ya entrando en materia un poco, hablándoles sobre el instrumento, en principio, en las primeras reuniones que se hicieron en Buenos Aires, lo que se buscaba era mirar de qué manera podemos favorecer que el acuerdo ARPIC y la normativa se pueda acoplar hacia la normativa nacional. En el tema de por ejemplo, fomento a la tecnología, a la transferencia de tecnología, ¿de qué manera lo podemos hacer? Y, y entonces el preámbulo que tiene este documento tiene como referencia el acuerdo ATPIC y los tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual. En la segunda parte tenemos unas disposiciones de derecho sustantivo, es decir, secciones en las que hablamos de patentabilidad, el alcance, los usos permitidos, usos disfuncionales, observancia y competencia. Luego se divide en capítulos también, en donde están distintos puntos del derecho de patentes, ¿sí? Sobre el examen de patentabilidad y distintos tópicos sobre el derecho a patentes. Luego se convierte también en el tema de una herramienta de política pública como tercera parte, que es, por ejemplo, el uso gubernamental de las licencias, pautas para el examen de patentabilidad, oposiciones, caducidad, entre otras. Entonces, hemos estudiado y hemos verificado en la normativa interna de algunos de los países de América Latina para que de alguna forma esto no pueda significar también un obstáculo al evento de que pueda alguno de los países adoptarlo dentro de su normativa interna. Y ese es precisamente el objetivo. Así como algunos instrumentos internacionales, como el mismo acuerdo ATPIG y otros que han firmado los países como Chile, en el ALCA y demás, ahí tenemos también un tema de notas explicativas. Y esto ayuda mucho porque son comentarios, información adicional que tienen incluso, por ejemplo, el contenido principal, o sea, lo relaciona al contenido principal y en la nota explicativa lo que busca es incluso con ejemplos decir de qué manera se lo ha hecho en otros países, no solo de América Latina, sino a nivel mundial, de tal manera que esto pueda ser legítimamente establecido en su normativa interna, si es el caso. Las notas explicativas incluso lo hemos trabajado de manera remota cada uno de los investigadores que van discutiendo en la construcción del instrumento, va explicando y poniendo también y haciendo uso de las notas explicativas para exponer lo que pasa en cada uno de los países y de esta manera al lector o al hacedor de políticas públicas, pues que no se le vaya a complicar en el momento de la aplicación misma del instrumento. Es importante también que conozcan que, como les digo, no se ha publicado en sí aún el documento que hemos preparado. En los próximos meses se está pensando incluso la publicación del instrumento en un evento en el cual se pueda tener incluso la adhesión de algunos países, de algunos investigadores académicos que puedan de alguna manera también tener acceso y que puedan establecerlo como una herramienta de política pública en cada uno de los países. Adicionalmente, decirles que el instrumento ha sido discutido por pares internacionales que manejan estos temas, autoridades de propiedad intelectual, ex autoridades de propiedad intelectual que también han estado en el debate constante en la creación del instrumento,
de tal manera que pueda tener toda la base suficiente a fin de que los países de América Latina, sí lo estamos hablando incluso como países parte del instrumento, que puedan adoptarlas y que puedan tener como una fuente de ilustración y más allá de eso, de política pública. Bien, dicho esto, me gustaría hacer unas reflexiones también y conclusiones y también estar atento a las preguntas que se puedan realizar desde la audiencia que nos están viendo en este momento. Y la pregunta principal, ¿no? ¿Es posible una estrategia común para América Latina en el tema de patentes? Yo considero que sí. Ya son, entre las primeras conclusiones y recomendaciones que tengo, son ya 30 años de vigencia del acuerdo PIC. Es urgente que en un periodo de análisis y de reflexión sobre el tema de la propiedad intelectual en el desarrollo nacional y regional, es importante que también podamos ya tener, digamos, yo estaba justo leyendo el día de ayer una interesante publicación respecto al sistema chileno, de cómo se adoptó la normativa y un análisis del acuerdo APIG en los 30 años de vigencia y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Y dentro de sus conclusiones del estudio que se hace es que efectivamente el acuerdo APIG no ha logrado hasta el día de hoy generar un tema de desarrollo tecnológico en los países, sino se ha convertido en, digamos, una herramienta en la cual de negociación a nivel de tratados multilaterales, incluso tratados bilaterales, en los cuales no ha quedado mucho para el tema de los países del desarrollo, digamos, un beneficio directo. Hasta el día de hoy, y tenemos, por ejemplo, datos que dan sobre un dato sencillo como el tema de las solicitudes nacionales versus las solicitudes internacionales en cualquiera de las oficinas de propiedad intelectual a través, por ejemplo, del PCT. Tenemos una relación casi de 90-30 respecto, cuanto más en Brasil, por ejemplo, que si tienen un desarrollo más, digamos, en el tema de la utilización del sistema de propiedad intelectual, es decir, cuál es el número de patentes otorgadas o solicitadas versus el número de patentes que han ingresado a las oficinas de propiedad intelectual. Todavía sigue siendo distante la relación, ¿no? Entonces, sí es importante que ya en los países podamos tener y hacer un periodo de reflexión y análisis objetivo respecto de cómo ha beneficiado o no el tema del sistema de propiedad intelectual, el sistema de patente a nivel nacional y regional. Y tenemos temas de base fuertes en América Latina, ¿no? El tema de recursos genéticos, países multidiversos como Ecuador, que tienen riqueza nacional en sus recursos biológicos y recursos genéticos también, en conocimientos tradicionales del tema del folclore. También tenemos otra de las conclusiones que yo he tenido hasta el día de hoy respecto de la relación entre el acceso al conocimiento y la transferencia de tecnología. Es decir, hasta qué punto, por ejemplo, hemos avanzado en la relación esta que tanto la hemos querido fomentar y seguimos haciéndolo en la América Latina, la relación entre la universidad, la industria y el Estado, en esa triple hélice de cómo ha avanzado en el tema de transferencia de tecnología, el aprovechamiento, por ejemplo, del sistema de patentes de las universidades. Y ahí era también un tema de análisis en algunos foros de cómo, por ejemplo, en América Latina podríamos hacer un intercambio de investigadores, hacer incluso pasantías entre universidades de la región, de tal manera de que, por un lado, se evite la réplica de investigación. Hay algunos sistemas de innovación, ciencia y tecnología que tienen, por ejemplo, fondos semillas o fondos concursables en los cuales se los otorga a las universidades o a institutos de investigación para que puedan, incluso en algunos casos, solicitar su patente a nivel internacional y proteger la tecnología en este caso, ¿no? Pero hay en algunos casos en donde se está replicando la tecnología o digamos la investigación
cuando debería existir de alguna forma ese intercambio de información entre países, entre oficinas de propiedad intelectual, que me permita a las universidades de nuestra región concentrar sus esfuerzos en ciertas líneas de investigación en materia base para que las investigaciones tengan su fruto, que puede ser no solo el tema de la patente, porque una patente en sí per se no nos da como el síntoma del avance tecnológico en el país, sino también el tema de la negociación, cómo esa tecnología finalmente ha sido puesta en marcha. Muchas veces alguna tecnología ha tenido que ser dejada de lado porque no tuvo el éxito en el mercado o porque simplemente no hubo esa favorabilidad y ese relacionamiento entre la universidad y la industria y los mecanismos para que esto suceda. También necesitamos hacer un examen de instrumentos que puedan adecuarse a las estructuras de producción de la región y particularmente a su nivel de creación e innovación. Ahí tenemos una figura interesante que son los modelos de utilidad, que son aquellas, como les llaman, patentes pequeñas, en donde pueden ser un sistema o un concepto interesante para los países de América Latina y, ¿por qué no, pensar más allá en los patentes de invención también? Pero como les decía, y la historia lo que nos dice y la actualidad, qué es lo que está pasando, por ejemplo, es que anteriormente, antes del siglo XIX, cuáles eran los niveles digamos, del ranking de aquellos países que tenían las invenciones o tenían, digamos, las solicitudes de patente a nivel mundial, y estábamos entre Corea, Estados Unidos, Alemania, entre los que estaban en los primeros lugares, ¿no? Hoy por hoy, según el dato que nos arroja la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el primer país en solicitudes de patente es la China. Entonces, ¿cuál es la reflexión sobre esto? Y que quiero llamar también a la reflexión de aquellos que nos escuchan. Es que en algún momento, históricamente, el tema de asimilación, entre comillas, copia, que tenía en su momento Venecia, el Instituto de los Monopolios, etcétera, miren que funcionó para el progreso de sus países. Y anecdóticamente, China hizo uso de esa misma situación y hoy es el primer país en el mundo en tener más solicitudes de patente. ¿Y por qué digo China? Porque anteriormente, usted sabe, en los años 90, China era un país criticado por ser un país pirata, ¿sí? Y efectivamente, si yo quiero traspolar eso que hizo digamos, de China con lo que hizo Francia, Italia e Inglaterra, prácticamente lo que hizo es lo mismo, es la asimilación, entre comillas, de la propiedad intelectual o, como lo llaman otros, o el país pirata. Ahora resulta que incluso está a los niveles de poder competir con tecnología en Estados Unidos. Entre ustedes han visto actualmente lo que está pasando entre Tesla y lo que es BYD en China, cómo la tecnología es un sinónimo incluso de avance tecnológico y un sinónimo de incluso de competencia, ¿no? Entonces, esas reflexiones que tenemos actualmente en el mundo, pues deberían llamarnos también a la reflexión y al análisis dentro de los países de América Latina, cómo utilizar la propiedad intelectual a favor también de los países de América Latina. Y eso es lo que busca el instrumento y lo que hemos estudiado, es darle una visión o digamos una alternativa a los países de América Latina respecto a las negociaciones que tienen a nivel internacional, cuando vamos de la OMC o la Organización Mundial de la Salud a debatir sobre las excepciones o a debatir sobre la adopción de cierta normativa. Entonces, creo que va a ser vital para los países de América Latina que puedan consultar este documento y que inclusive se pueda adoptar dentro de la normativa interna. Finalmente, también una conclusión final, también ver los mecanismos adecuados de comercialización del conocimiento producto del I+D, de investigación y desarrollo. Como les decía, muchas cosas del sistema de patentes, de aquellos que hemos estado incluso en las oficinas, lo que ha faltado mucho y sigue faltando en América Latina es que se conozca el sistema.
y por eso yo celebro que la maestría en propiedad intelectual de Flaxo Argentina siga teniendo vida. Ya la profe Solter Liz me dirá aproximadamente, parece que son más de 15 años que está la maestría en propiedad intelectual, y creo que yo celebro mucho que siga existiendo esas posibilidades para que más estudiantes de América Latina puedan debatir estos temas a nivel académico y a nivel inclusive de las oficinas de propiedad intelectual, y no quedarnos simplemente en de que existe la normativa y que está ahí, sino también debatir y poder desafiar algunos temas que puedan involucrar beneficios para los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, celebro nuevamente eso y estaré abierto a las preguntas, mi querida profe Solterlis, para poder contestar. De mi lado, muchas gracias, y también les iremos contando los avances del instrumento, por supuesto, que será de gran ayuda para los países de América Latina y el Caribe. Bueno, Gracias. muchas gracias, Javier, a vos por haber venido a pasar la presentación acá a la Flaxo. Siempre es un gusto contar con tu presencia en los seminarios, en los cursos. Bueno, como egresado de la maestría también es mutuo, ¿no? Este gusto. Bueno, Javier, acá hay un par de preguntas, las voy a leer a ver cómo hacemos con la organización. Mientras tanto, yo sigo anotando. En primer lugar, María Ángeles te pregunta si las herramientas de políticas públicas planteadas a partir de los sistemas de propiedad intelectual están basadas puntualmente en las excepciones a la patentabilidad de los ADPIC y la presentación de oposiciones. Están en el chat también las preguntas por si tenés que rever algunos de estos puntos, ¿no? Pero entiendo que apunta a si está centrado el instrumento en estas dos cuestiones, en las excepciones a la patentabilidad y a la presentación de oposiciones. Bien, ¿procedo a contestar o vemos el resto de Sí, preguntas? ¿Las sí, de noto? una. Sí, sí, Ya, pues si perfecto. no, por ahí va a ser. Sí, efectivamente, quiero comentarles que el instrumento se basa no solo en el tema de excepciones, excepciones es uno de los temas, de los capítulos que tiene el instrumento, pero fíjense ustedes que tenemos elementos como el tema de competencia, ¿sí? Casi poco, nada se ha dicho sobre el tema de competencia, del tema de las excepciones, del tema de las importaciones paralelas, por ejemplo. También un poco hablar sobre el tema de la excepción volar en el tema de datos de prueba, como esto incluso no fue en América Latina, sino fue en otros países como Canadá, en donde esto puede beneficiar incluso a que más empresas en la industria puedan establecer o puedan desarrollar medicamentos. Otro lado también, por otro lado está el tema de las oposiciones también, de alguna forma en unos países lo utilizan de otra manera, es luego de la concesión de la patente. En Ecuador, por ejemplo, está dentro de la, digamos, del trámite. Antes de que se otorgue el título de patente, pues existe la posibilidad de presentar oposiciones. De esto igual, digamos, no solo Ecuador, sino los países de la Comunidad Andina, que está a través de la edición Andina 486. Entonces, está dentro de los tópicos. Y otro de los tópicos importantes que establece el instrumento es las posibilidades, digamos, una especie de manual sobre el examen de patentabilidad. Ustedes conocen que tenemos un manual del examen de patentes a nivel, por ejemplo, de la Comunidad Andina. Existe un examen del tema de las patentes, de cómo los examinadores de patentes pueden interpretar ciertos criterios de patentabilidad, y a la hora de establecer su informe o de emitir una resolución, pueden tomar en cuenta ciertos aspectos del examen de patentabilidad. Eso también incluye el instrumento de patentes. Entonces, sí, no solo es el tema de flexibilidades, de excepciones, sino también el tema de patentabilidad y en cuanto al tema de competencia también. Buenísimo, Javier. Sí, eso apuntaba a ver si era más amplio que esos dos puntos. Bueno, la siguiente. Patricio dice, en el marco de la OMC, perdón, resultados en favor de países en desarrollo, en particular en materia de salud, se efectivizaron recién en 2017, tras la aprobación efectiva del artículo 31 bis del ADPIC. Me puedo equivocar, pero entiendo que fue así.
Si se demoró 16 años en el marco de la ronda de Doha y en un contexto multilateralmente favorable, ¿qué nos espera a países de LATAM en este contexto geopolítico actual? Mi pregunta la pienso en un contexto donde los países de Latinoamérica estamos seducidos, todo entre comillas, por distintas potencias para acceso a su tecnología. ¿Cómo se analiza la fragmentación al interior de LATAM para estos estudios? Sí, efectivamente, nosotros creemos, fíjense ustedes, ni en lo que pasó con el tema de la pandemia, de otra de las cosas que preocupaba al mundo y que preocupó, pero que finalmente no se logró establecer, por ejemplo, un sistema en el seno de la OMC o en el seno de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el tema de un instrumento para poder, digamos, en este caso, excepcionar el tema de las patentes y favorecer el tema del acceso a las vacunas de manera masiva. Eso también yo llamo a la reflexión y que tendríamos que analizarlo de manera objetiva, de tal manera que podamos tener datos respecto a lo que nosotros establecemos como una diferencia frente a lo que en el relato está, ¿no? En el dato que tengamos también va a favorecer o no el tema de lo que podamos hacer en América Latina. Fíjense ustedes que también en la Unión Europea, por ejemplo, están discutiendo y ya están a las puertas de este, promulgar una norma que habla justamente sobre el acceso a medicamentos, sobre las flexibilidades y las excepciones al sistema de patentes para este tema como la pandemia y otras enfermedades que pueden venir al futuro y que prácticamente se pueda hacer efectiva el uso del artículo 31 bis del acuerdo ATPIC, de tal manera que cada uno de los países pueda tener la opción y libertad de adoptar su normativa a fin de garantizar al menos el tema de salud en los países, ¿no? El acceso a los medicamentos, el acceso a terapias y demás que pueda favorecer el tema de el uso de las patentes farmacéuticas. Bien, y después también Marcela hace un comentario diciendo, el mantener una estrategia común para América Latina me parece difícil, principalmente por la normativa diferente que tenemos entre los países y las regiones en América Latina, así como las diferentes realidades que existen en cada uno de los países al interior, salvo que existan determinadas iniciativas que desconozco hoy por hoy. Este es el comentario. Yo a esto le agrego una pregunta que tenía vinculada a esta también, de mi parte, es, en este estudio que realizaron para poder elaborar este instrumento, ¿cuáles son las dificultades, los escollos centrales que encontraron a la hora de armonizar criterios que puedan ser aplicables jurídicamente a diferentes países, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, las cuestiones que por ahí detectaron como un impedimento o una barrera o al menos una dificultad importante que pueda llegar a ver a la hora de acordar este instrumento o de ponerlo en práctica? Sí, querida profesora Sol, es algo ineludible y los debates que hemos tenido al interno entre investigadores y demás, las grandes diferencias que tenemos respecto a cómo, por ejemplo, un país generó su política multilateral, incluso bilateral, o sea, cómo llevaron la negociación respecto a la adopción o no de una normativa o en los acuerdos mismos bilaterales o inclusive a la parte interna, ¿no? Pero lo que sí es común a todos es que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos visto que al menos en Latinoamérica hay un avance, un repunte en el tema de ciencia y tecnología, que obviamente también va de la mano de la falta de inversión de los estados. O sea, tenemos porcentajes por menos del 10%, cuanto más, si no es 1 o 3% de inversión que hacen los estados en ciencia y tecnología, que también es otro elemento fundamental en el análisis, ¿no? Esto quiero decir de que el sistema de patentes, las normas de propiedad intelectual, las normas de patentes per se no son, digamos, la salvación a todos, sino puede ser un mecanismo para, ¿no es cierto? Lo que tenemos en común, por ejemplo, en América Latina, donde hemos encontrado coincidencias del tema de biodiversidad, por ejemplo. Somos países ricos en biodiversidad y creo que hay que aprovechar ese mecanismo y creo que es importante ya debatir y también ponernos a trabajar
en reevaluar el tema de integración, ¿no? No en el tema de sesgo de pronto político, etcétera, sino en una realidad lacerante que está viviendo los países en Latinoamérica, es decir, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad siguen siendo los que, de alguna forma, ameritan a que investigadores como de algunos países nos sentemos con esa preocupación y ver qué herramientas les damos de alternativa de solución. Y como les digo, hay cosas en común que todavía siguen siendo vital en América Latina, pero que creo y yo estoy de acuerdo en que podemos tener cosas en común para abordar ciertas temáticas en el seno de la OMC, en la Organización Mundial de Salud. Ustedes han visto, por ejemplo, la actual imposición de aranceles de un lado, del otro lado, no solo Estados Unidos, sino de otros países, ha sido de manera indiscriminada de uno y de otro país. Y ustedes pueden ver la prueba de todo esto es que la mejor forma de, digamos, sentarse a debatir sobre estos temas es en bloque. La Unión Europea ha planteado incluso una mesa de diálogo, incluso con Estados Unidos, y ya no va a ser únicamente Francia con Estados Unidos, sino el bloque, la Unión Europea, sentado a Estados Unidos. Y creo que eso da un poco más de peso. Y por eso creo que sí es importante reevaluar y sentarnos y la posibilidad de unir al Mercosur con la CAN es una alternativa a fin de que podamos negociar en bloque como países de América Latina, reconociendo que tenemos un potencial en biodiversidad, reconociendo que tenemos un tema de conocimientos tradicionales en Perú, en Ecuador, en México, que son sin lugar a dudas digamos, nuestra fuente de riqueza número uno, si hablamos en el tema de ciencia y tecnología, ¿no? Después tenemos el turismo y demás, que son otros temas, pero siendo muy, digamos, respetuoso con el tema que traigo a colación y respecto del instrumento que se ha creado y que se está debatiendo, es que sí es importante reevaluar el tema de los mecanismos de integración y que esto a su vez redunde en un tema de negociaciones ya no solo como países aislados, sino que en bloque. Y creo que eso va a lograr que los países puedan tener mayores réditos. Y otra cosa más, y creo que en eso coincidimos por la experiencia que hemos visto en las oficinas de propiedad intelectual en las universidades. ¿Por qué no pensar en proyectos de investigación comunes entre países de América Latina para no replicar investigación y no estar investigando de algo que ya lo están haciendo en Japón, en Francia, sino que más bien miremos las potencialidades de cada país y apoyemos esa potencialidad y inclusive se pueden hacer, como hacen en Europa, y puedo tener el tema de becas comunes entre países de América Latina, Brasil con Argentina, Chile con Ecuador, etcétera, en donde los investigadores ya no solo piensen en Europa o en otro sentido, sino acá mismo, donde nos podamos intercambiar información y pueda incluso, entiendo que hay algunos esfuerzos para el tema de compras públicas, por ejemplo, a nivel regional. ¿Por qué no fortalecer el tema de políticas públicas que vaya hacia el fomento de la compra pública a nivel regional? Identificar cuáles son las potencialidades de cada uno de los países, que eso sí lo podemos hacer, potenciar esas facultades o esas ventajas que tiene cada uno de los países y la negociación en bloque, que es importante. Creo que en eso sí podemos ser comunes y creo que en eso sí da mucho, el instrumento va a servir mucho a aquellos hacedores de política pública y a aquellos también negociadores que están sentados en la Organización Mundial de Comercio, en la Organización Mundial de la Salud, damos instrumentos para que ellos también puedan negociar y tampoco ser, digamos, que puedan ser de alguna forma, no sé si criticados o llamados la atención porque hay propuestas que, por ejemplo, pueden ser atentatorias contra la PIG. Al contrario, lo que hemos visto, por ejemplo, en este instrumento que posteriormente se lo va a publicar, es que observa justamente la normativa internacional y de tal manera que no haya preocupación de que algún país pueda ser llamado a un panel de entendimiento, por ejemplo. Para nada, más bien al contrario, creo que hay artículos importantes como el 8, como el 7 del acuerdo ADPIG, en donde claramente establecen que es importante que se desarrolle y se tenga como realidad el tema de transferencia de tecnología, por ejemplo.
que no solo sea transferencia de tecnología, sino que también podamos intercambiar en el tema de talento humano también, ¿no? Y pensar que en el sistema de patentes, y eso mucho les digo a las universidades, las bases de datos del sistema de patentes, las patentes que están a nivel mundial, muchas son de acceso gratuito. Solo tenemos que ir a las bases, verificar qué están haciendo en otras partes del mundo, acceder y de esta manera incluso podemos asimilar y podemos, de alguna forma, en las universidades, por ejemplo, se aplica la excepción y eso es una parte de las herramientas que están en el instrumento, la excepción de experimentación, por ejemplo, que yo puedo en el seno de la universidad verificar una patente y no estoy violentando, sino con temas de investigación puedo verificarla y a partir de eso puedo hacer lo que hizo en su momento Francia, Inglaterra y ahora China. Bueno, Javier, muchas gracias por todo este detalle. Ojalá sea así, ojalá se pueda aplicar. Hay una cierta desconfianza porque, bueno, son años y décadas de fracasos, por lo menos desde mi punto de vista, que trabajé con medicamentos durante mucho tiempo y que se vio lo que pasó con la pandemia, no quedan tantas esperanzas de que pueda haber un acuerdo y sobre todo un avance, si se quiere, en la instrumentación. Pero bueno, ojalá así sea. Estamos para apoyar, por supuesto, y cuando esté el documento, pasárnoslo, el link y todo, así lo compartimos con los participantes. Te dejo acá un par de comentarios más. Sofía agradece, dice que ya viene del campo de la educación, pero de todos modos le parece interesante problematizar la propiedad intelectual en estos aspectos y te agradece por pensar desde distintas perspectivas. Y Daniela dice que en algo de lo que estábamos comentando hace un rato, en este sentido se podría hacer hincapié en el trato de propiedad intelectual, recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, el artículo 2 de la PIC, no sé si está hablando de eso en especial. Esos son los últimos comentarios. No sé si algún otro participante tiene alguna pregunta o comentario más. Bien. Acá siguen las felicitaciones y los agradecimientos. Bueno, entonces vamos a despedir a Javier nuevamente. Javier, te agradecemos haber participado de este ciclo de conferencias. Siempre es un gusto recibirte en nuestra casa. Y bueno, cuando tengan el documento publicado, nos avisan, así el público puede tener acceso a él y en todo caso seguir debatiendo en una segunda ronda, en alguna otra instancia, sobre detalles de esto. Muchas gracias también a todos los que participaron y quedamos en contacto para las próximas sesiones. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, querida profe.